Mi hermanastra me pidió apoyo para su boda, pero cuando me enteré que pagaría todo yo la cancelé de inmediato. La verdad nunca me imaginé estar escribiendo algo así, pero necesito desahogarme y, sinceramente, entender si realmente estoy siendo la villana de esta historia. Desde que tengo memoria, mi relación con Sara, mi hermanastra, ha sido complicada, por decirlo bonito. Cuando nuestros padres se casaron, yo tenía 14 años y ella 15. Ambas éramos adolescentes y no podíamos ser más diferentes. Mientras yo era más introvertida y enfocada en mis estudios, ella siempre buscaba ser el centro de atención. Al principio pensé que solo era una etapa, pero con el tiempo me di cuenta de que era algo mucho más profundo. Mi papá, a quien amo con todo mi corazón, siempre intentó ser un buen padrastro para Sara. La trataba igual que a mí, incluso cuando ella se resistía. Por otro lado, la mamá de Sara, mi madrastra, no tenía problema en mostrar favoritismo hacia su hija. Nunca me quejé porque no quería problemas, pero sí era evidente que yo no estaba en sus planes de familia perfecta. Cuando cumplí 20 años, mi abuela materna falleció y me dejó una herencia bastante generosa. No es una fortuna, pero es suficiente para sentirme cómoda y tener algo de seguridad financiera. Sara no recibió nada, lo cual entiendo que pudo haberle dolido, pero al final del día, no era su abuela. Desde entonces, siento que su resentimiento hacia mí se intensificó. Avanzamos a principios de este año. Sara anunció que se casaría con su novio de toda la vida, aunque, sinceramente, llevan más rupturas que aniversarios juntos, pero bueno, no es mi relación. En una comida familiar, se me acercó y me pidió ayuda para cubrir algunos gastos de la boda. Me dijo que quería algo pequeño y bonito, pero que estaban ajustados de dinero. Aquí es donde probablemente metí la pata. Quería ser amable y, en el fondo, pensé que esto podría mejorar nuestra relación. Le dije que podía ayudar, pero que sería bueno que habláramos de números y que ella tuviera claro cuánto planeaba gastar. Me respondió que no me preocupara, que ella se encargaría de todo y que solo necesitaría algo simbólico. Lo siguiente que supe fue que estaba reservando un salón de eventos enorme, contratando catering caro y buscando flores que, honestamente, parecen más caras que mi coche. Hasta aquí pensé que era extraño, pero no quise asumir lo peor. Me repetía a mí misma, seguramente también está poniendo dinero, y yo solo cubriré una parte. Pero algo no cuadraba, y, como se podrán imaginar, terminé descubriendo más de lo que quería. Actualización 1. Después de aceptar ayudar con los gastos de la boda, me sentí, ¿cómo decirlo? Optimista, supongo. Pensé que esto podría ser una buena oportunidad para limar asperezas con Sara. Después de todo, no era cualquier evento, era su boda, y me dije a mí misma, tal vez, si haces esto por ella, podría verte de una manera diferente. Grande fue mi error. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas. Sara estaba emocionada con los preparativos, y aunque no me involucraba directamente en sus decisiones, me enviaba mensajes ocasionales para mantenerme al tanto. Me hablaba sobre los colores que había elegido, el estilo del vestido que quería, incluso sobre las invitaciones. Todo muy bonito, hasta que llegó la primera llamada preocupante. Era el encargado del salón de eventos. Me llamó para confirmar el depósito que había hecho a nombre de Sara. Al principio, pensé que era un error, porque yo no había dado autorización para ningún pago aún. Cuando le pregunté a qué se refería, me explicó que Sara había usado mi información como garantía para apartar la fecha. Esto ya era una bandera roja enorme, pero no quería confrontarla sin pruebas. Le pedí al encargado que me enviara por correo los detalles del contrato. Cuando lo recibí, casi me caigo de la silla. No solo había reservado uno de los salones más caros de la ciudad, sino que también había solicitado un paquete premium que incluía catering, decoración personalizada y hasta fuegos artificiales. Todo esto ascendía a una cifra que ni siquiera quiero escribir porque me duele recordar. Inmediatamente llamé a Sara. No quería sonar agresiva, así que traté de mantener la calma, lo cual no fue fácil. Le pregunté si había reservado el salón usando mi información y, después de un silencio incómodo, me respondió con un tono muy despreocupado. Sí, es que tenía que apartarlo rápido y pensé que no te molestaría.
Igual ya dijiste que ibas a ayudar. Ayudar. Esa palabra empezó a resonar en mi cabeza como una maldita alarma. Ayudar no significa pagar una boda completa. Ayudar no significa comprometerse a cubrir algo que ni siquiera había autorizado. Le dije que necesitábamos hablar seriamente sobre los costos porque lo que estaba planeando era ridículo. Sara suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía nada, y me soltó. Mira, tú tienes el dinero. Esto no es nada para ti. Además, es mi boda, no puedes esperar que sea algo mediocre. Esa frase me dejó helada. ¿Mediocre? ¿Acaso era mi responsabilidad cubrir el día de ensueño de alguien más solo porque tengo ahorros? Me empecé a dar cuenta de que, para ella, no era un gesto de buena voluntad. Era una obligación que ella daba por sentada. Decidí hacer una pausa y no decir nada más en ese momento porque estaba furiosa y sabía que si seguía hablando, iba a explotar. Pero ya tenía dudas, así que empecé a investigar un poco más. Llamé al florista con el que también supuestamente había hecho un depósito simbólico. Lo mismo, mi información había sido usada para garantizar el pedido. Luego hablé con el encargado del catering y obtuve exactamente la misma respuesta. Sara estaba literalmente planeando toda su boda bajo la suposición de que yo iba a cubrirlo todo. Lo peor llegó cuando una amiga en común, que sabía de la situación, me envió un mensaje. Oye, ¿es cierto que tú vas a pagar la boda completa de Sara? Porque ella lo está diciendo como si fuera un hecho. Aquí ya no pude más. Le pedí a mi amiga que me contara exactamente qué había dicho Sara. Según ella, Sara y su prometido estaban presumiendo a todos que yo, su hermana rica, les estaba pagando toda la boda. Incluso habían dicho que yo era demasiado tonta para decir que no. Fue como un puñetazo en el estómago. Todo el tiempo que pensaba que estaba haciendo algo amable, algo que podría ayudarnos a mejorar nuestra relación, ella lo veía como una oportunidad para aprovecharse de mí. Esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando en cómo abordar esta situación sin causar un escándalo familiar, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no había forma de manejar esto de manera discreta. Había cruzado una línea. Al día siguiente, cancelé todo. Llamé al salón, al florista y al catering, y les expliqué que Sara había actuado sin mi autorización. Algunos se molestaron, pero entendieron. Me aseguré de que no hubiera ningún compromiso financiero a mi nombre. Después, le envié un mensaje directo a Sara. No me molesté en llamarla porque sabía que me iba a interrumpir o manipular. Sara, no voy a pagar tu boda. No tengo por qué hacerlo. Ya cancelé todo lo que reservaste a mi nombre. Espero que encuentres otra solución. Su respuesta llegó en minutos. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Es mi día. Lo arruinaste todo. Me quedé mirando el mensaje, incrédula. ¿Cómo era posible que, después de todo, ella se sintiera la víctima? Decidí no responder. Bloqueé su número por esa noche porque sabía que lo siguiente sería aún peor. Y tenía razón. Actualización 2. No pasaron ni 24 horas desde que bloqueé a Sara cuando comenzó la verdadera tormenta. Esa mañana me desperté con mi teléfono explotando en notificaciones, mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas y un montón de menciones en redes sociales. Confundida, abrí el primer mensaje que vi, que era de una de mis tías, hermana de la mamá de Sara. No puedo creer lo que hiciste. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo te atreves a tratar así a tu propia hermana? ¿Tratarla cómo? Apenas empezaba a procesar el mensaje cuando llegaron otros. Es increíble que seas tan egoísta. Después de todo lo que tu papá y su mamá han hecho por ti, esta es tu forma de agradecer. Si no querías ayudar, debiste decirlo antes, no arruinar la boda. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué demonios estaba pasando? Entonces, me metí a Instagram y ahí estaba, Sara había subido una serie de historias, claramente dirigidas a mí. No mencionaba mi nombre, pero todos sabían que hablaba de su hermana egoísta. En una de las historias, se veía llorando frente a la cámara mientras decía cosas como: no sé por qué alguien haría esto.
Cancelar todo así, sin aviso, es cruel. Solo quería tener el día más especial de mi vida, y ahora no sé qué vamos a hacer. En otra, mostraba capturas de pantalla de mensajes fuera de contexto en los que parecía que yo había aceptado pagar todo, cuando en realidad había dicho que ayudaría con algo simbólico. Lo peor fue que su madre, mi madrastra, también compartió esas historias y añadió comentarios propios. Esto es lo que pasa cuando la envidia supera a la familia. ¡Qué decepción! Para cuando terminé de leer todo, ya estaba siendo atacada por mensajes de al menos 10 familiares. Las palabras eran siempre las mismas: egoísta, envidiosa, insensible. Nadie, absolutamente nadie, se molestó en pedirme mi versión de los hechos. Intenté mantener la calma, pero sabía que no podía ignorar esto. Decidí llamar a mi papá para explicarle lo que había pasado. Él fue comprensivo, pero también estaba claramente incómodo con la situación. ¿Sabes cómo es Sara?, me dijo, con ese tono de quien quiere evitar un conflicto. Ella se emociona y no piensa en las consecuencias. Tal vez fuiste un poco drástica al cancelar todo de golpe. Podrías haber hablado con ella antes. ¿Drástica? Esa palabra me hizo hervir. ¿Drástica era no querer ser estafada? Pero me contuve. No quería discutir con mi papá porque sabía que no tenía toda la información. Luego, hablé con mi mamá. Ella, al contrario de mi papá, estaba furiosa. ¿Qué clase de familia es esta? ¿Por qué te atacan a ti por no querer pagar algo que ni siquiera es tu responsabilidad? Déjalos que hablen. Tú no les debes nada. Su apoyo me reconfortó un poco, pero el drama no terminó ahí. Esa misma noche, mi madrastra organizó una reunión familiar en su casa, y por supuesto, fui el tema central. No me invitaron, pero una prima que estuvo ahí me llamó después para contarme lo que se dijo. Según ella, Sara lloró frente a todos y dramatizó la situación, diciendo cosas como: no entiendo cómo alguien puede ser tan cruel. Es mi hermana, y pensé que podía confiar en ella. Su madre no se quedó atrás. Siempre supe que ella era egoísta. Tiene ese dinero de su abuela y no quiere compartir ni un poco con su propia familia. ¿Qué clase de persona hace eso? Lo que me dejó más helada fue cuando mi prima me dijo que algunos familiares incluso sugirieron que yo debía compensar a Sara por el daño que supuestamente le había causado. Uno de mis tíos dijo algo como: tiene el dinero, no le cuesta nada darle algo. Al final, somos familia. ¿Familia? Claro, somos familia cuando necesitan algo, pero cuando Sara y su madre me trataban como una extraña durante años, ¿dónde estaba esa familia? Por si no fuera suficiente, Sara empezó a enviar mensajes a mis amigos en común, tratando de reclutarlos para su causa. Afortunadamente, la mayoría de ellos ya sabía cómo era Sara y no se dejaron manipular, pero aún así fue un golpe bajo. La gota que derramó el vaso fue cuando mi madrastra me llamó directamente. No sé por qué respondí, tal vez porque quería defenderme. La llamada comenzó con ella hablando en un tono pasivo-agresivo. ¿Qué clase de hermana eres, honestamente? Sabes lo importante que es este día para Sara, y aún así decidiste arruinarlo. ¿No te da vergüenza? Intenté explicarle que Sara había planeado todo sin mi consentimiento y que yo nunca acordé pagar la boda completa, pero ella no quiso escuchar. No importa lo que digas. Al final, todo esto es culpa tuya. Si no querías ayudar, deberías habérselo dicho desde el principio. La llamada terminó conmigo colgándole porque no podía seguir escuchando sus reproches. Esa noche, me sentí completamente sola. La mayoría de mi familia me había dado la espalda, y aunque sabía que no había hecho nada malo, no podía evitar sentirme como la villana. Pero algo dentro de mí cambió. Si querían hacerme pasar por la mala, entonces tendría que defenderme. No iba a quedarme callada mientras Sara y su madre manipulaban a todos. Lo que no sabían era que yo ya tenía pruebas de lo que realmente estaba pasando, y estaba a punto de usarlas. Actualización 3. Después de lo que pasó con mi familia, supe que no podía dejar las cosas así. Sara no solo estaba manipulando la narrativa, sino que me había pintado como una especie de villana que disfrutaba arruinarle la vida.
Sabía que no podía simplemente esperar a que esto se desvaneciera, porque claramente Sara no iba a dejarlo ir. Así que decidí que, si iba a defenderme, lo haría con todas las herramientas que tuviera a mi disposición. El primer paso fue organizar todo lo que ya sabía. Revisé los correos electrónicos del salón de eventos, el florista y el catering. Volví a leer los mensajes que Sara me había enviado al principio, cuando hablábamos de ayuda simbólica. También recopilé capturas de pantalla de las historias que había subido a Instagram, donde claramente trataba de hacerme quedar mal. Pero sentía que aún me faltaba algo. La pieza clave que demostraría que Sara estaba actuando de mala fe y que no era simplemente un malentendido. Decidí contactar a una amiga en común que había mencionado anteriormente. Ella era una de esas personas que siempre parecía saber todo lo que estaba pasando en el círculo social de Sara, así que pensé que podría tener más información. No me equivoqué. Cuando le conté lo que estaba pasando, se quedó callada por un momento antes de decirme: creo que necesitas saber algo más, pero no sé si estás lista para escucharlo. Le pedí que me lo dijera sin rodeos. Me explicó que, semanas antes de que todo esto explotara, Sara había estado presumiendo con su grupo de amigos sobre cómo estaba consiguiendo que yo financiara toda su boda. Literalmente dijo algo como: es que mi hermana es tan ingenua. Tiene tanto dinero que ni siquiera lo va a notar. Yo solo tengo que ser insistente y listo. Esa frase me dejó helada. No podía creer que hubiera planeado todo esto desde el principio, como si fuera una estrategia para aprovecharse de mí. Pero mi amiga no había terminado. Me contó algo aún más impactante: Sara y su prometido ya habían reservado otra fecha para un segundo evento. Según lo que había escuchado, el plan de Sara era tener 2 celebraciones, una boda para la familia, donde yo supuestamente cubriría todos los costos, y otra más exclusiva solo para sus amigos cercanos. Esta segunda boda sería en un lugar más pequeño, pero igualmente caro, y estaba destinada a ser la boda real, mientras que la primera era solo una fachada para que la familia no se quejara. Mi amiga incluso me envió capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp donde Sara y su prometido discutían los detalles de esta segunda boda. En uno de los mensajes, Sara escribió: obviamente, no vamos a decirles a mis papás ni a ella sobre esto. Es mi dinero, al final, ¿no? Bueno, técnicamente el de mi hermana, pero lo que no sabe no le afecta. Ese mensaje fue como un balde de agua fría. No solo me estaba usando, sino que ni siquiera tenía la decencia de disimularlo. Para ella, yo no era más que un banco al que podía acudir cuando quisiera. Con esta nueva información, decidí investigar más a fondo. Entré a los perfiles de redes sociales de Sara y su prometido, buscando cualquier cosa que pudiera confirmar lo que mi amiga me había dicho. Lo que encontré fue incluso peor de lo que esperaba. En varias publicaciones, ambos hacían comentarios indirectos sobre cómo estaban planeando la boda perfecta gracias a la generosidad de alguien especial. En una de las fotos, Sara incluso escribió: no puedo esperar a casarme contigo. Gracias a Dios por las bendiciones que llegan justo a tiempo. ¿Bendiciones? Claro, si consideramos bendición manipular y engañar a alguien para que pague por todo. También encontré comentarios de otras personas, incluyendo a algunos familiares, felicitándola por su gran logro al conseguir que su boda fuera todo un evento de lujo. Uno de esos comentarios me llamó especialmente la atención. Era de una amiga de Sara que escribió: no puedo creer que tu hermana vaya a pagar todo. Eso es tener suerte. Esto ya no era solo una sospecha, era un hecho. Sara había estado planeando todo esto desde el principio, confiando en que yo me mantendría en silencio y no haría nada para defenderme. Pero había algo más que me inquietaba: el prometido de Sara. Hasta ese momento, había asumido que él solo estaba dejando que Sara manejara las cosas, pero empecé a sospechar que también estaba involucrado. Decidí buscar más información sobre él y descubrí algo alarmante: tenía un historial de pedir dinero prestado a amigos y compañeros de trabajo, y nunca devolvía nada. Hablé con una conocida que trabajaba con él, y me confirmó que había sido despedido de su trabajo anterior por problemas relacionados con deudas personales. Al parecer,
Había estado pidiendo préstamos a varios compañeros con la excusa de que eran para emergencias familiares y luego simplemente desaparecía o inventaba excusas para no pagar. Con toda esta información, me sentí atrapada entre dos emociones, furia e incredulidad. No podía creer que alguien pudiera ser tan descarado, tan cínico. Pero, al mismo tiempo, sentí una especie de alivio. Ahora tenía pruebas sólidas. Sabía que necesitaba jugar bien mis cartas. Esto ya no era solo sobre la boda, era sobre desenmascarar a Sara y protegerme a mí misma. No iba a permitir que me siguieran difamando frente a mi familia o que continuaran viendo esto como un simple malentendido. Esa noche, organicé toda la evidencia en una carpeta. Sabía que llegaría el momento en que tendría que usarla y estaba lista para lo que viniera. Actualización 4. La situación llegó a un punto crítico el fin de semana siguiente. Mi padre, en un intento de arreglar las cosas, organizó una reunión familiar en nuestra casa. Dijo que quería mediar entre Sara y yo para evitar que el drama escalara aún más. Aunque estaba molesta por todo lo que había pasado, accedí a ir. Sabía que si no asistía, eso sería usado en mi contra. Llegué temprano, y desde el momento en que crucé la puerta, sentí el ambiente tenso. Mi madrastra apenas me dirigió la mirada, y Sara estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando toda la noche, o como si quisiera parecer que había estado llorando toda la noche. Mi papá trataba de mantener la calma, pero era evidente que no sabía cómo manejar la situación. La conversación empezó de manera relativamente tranquila, con mi papá intentando mediar. Y miren, sé que esto se salió de control. Ambas tienen su punto de vista, pero creo que necesitamos hablarlo con calma para llegar a una solución. Sara fue la primera en hablar. Con su tono dramático habitual, comenzó a repetir lo que ya había dicho en redes sociales. Solo quería tener un día especial, y pensé que podía contar con mi hermana para eso. Nunca le pedí nada que no pudiera permitirse, pero decidió arruinarlo todo de la peor manera posible. Mi madrastra, por supuesto, intervino para respaldarla. Exactamente. Ella solo estaba emocionada por su boda, y ahora todo el mundo la está señalando por algo que ni siquiera es su culpa. Mientras las escuchaba, traté de mantener la calma, pero cada palabra que decían me hacía hervir por dentro. Decidí que era mi turno de hablar, y no iba a contenerme. Primero que nada, vamos a aclarar algo, yo nunca acepté pagar toda la boda. Dije que iba a ayudar con algo simbólico, pero Sara tomó eso como una autorización para usar mi información y comprometerme a gastos que yo nunca aprobé. Sara intentó interrumpirme, pero levanté la mano para detenerla. No he terminado. ¿Sabías que llamé al salón, al florista y al catering? Porque todos ellos me confirmaron que usaste mi nombre como garantía sin mi permiso. Eso no es solo deshonesto, Sara, es ilegal. El silencio en la sala era palpable. Mi madrastra parecía a punto de explotar, pero no dijo nada. Mi papá me miraba con sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Aproveché el momento para sacar mi teléfono y mostrarles las capturas de pantalla que había recopilado. Comencé con los mensajes del grupo de WhatsApp donde Sara hablaba de la segunda boda. ¿Esto también se lo contaste a todos? ¿Qué planeabas hacer una segunda boda más exclusiva usando el dinero que supuestamente yo iba a pagar? Porque aquí está, en tus propias palabras. El rostro de Sara se puso completamente pálido. Intentó negarlo. Eso no significa nada. Solo estaba hablando con mis amigos. No era en serio. ¿No era en serio? Entonces explícame por qué también dijiste que yo era demasiado ingenua para darme cuenta. Porque eso no suena como una broma, Sara. Suena como alguien que planeó aprovecharse de otra persona. En ese momento, mi madrastra perdió la compostura. Ya basta. Esto es ridículo. Siempre has tenido celos de Sara, y ahora estás buscando cualquier excusa para sabotear su boda. No pude evitar reírme, aunque estaba furiosa. ¿Celos? ¿De qué tendría que estar celosa? ¿De alguien que no puede pagar su propia boda y necesita manipular a los demás para lograrlo? No confundas mis límites con envidia.
Mi papá intentó intervenir. Por favor, ya basta. Esto está yendo demasiado lejos. Pero yo no había terminado. Miré directamente a Sara. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que realmente creí que esta era una oportunidad para mejorar nuestra relación. Pensé que, ayudándote, podríamos finalmente ser algo más que simples hermanastras. Pero ahora veo que para ti, yo nunca fui más que una fuente de dinero. Sara comenzó a llorar, pero para mí, esas lágrimas ya no significaban nada. Me dirigí a mi papá. Papá, lamento que esto haya llegado tan lejos, pero no voy a seguir tolerando esto. Yo no soy la mala aquí, y si ustedes no quieren ver la verdad, eso ya no es mi problema. Antes de irme, dejé una última bomba. Ah, y por cierto, Sara, llamé al salón para confirmar que no haya ninguna penalización. Pero si intentas volver a usar mi información sin mi permiso, no dudaré en tomar acciones legales. Ya estoy cansada de ser tu víctima. Salí de la casa sin mirar atrás. Sentía una mezcla de emociones, alivio por haber dicho todo lo que pensaba, pero también tristeza por ver cómo mi familia se estaba desmoronando por culpa de Sara y su manipulación. Esa noche, recibí algunos mensajes de familiares que habían estado presentes. Algunos me dijeron que había sido demasiado dura con Sara, pero otros, para mi sorpresa, me apoyaron. Una de mis primas me escribió. No sabía todo lo que estaba pasando. Lo siento mucho. Estoy de tu lado en esto. Aunque fue un pequeño consuelo, sabía que esto no había terminado. Sara y su madre no iban a dejarlo así, y yo tampoco. Si querían seguir jugando sucio, iban a descubrir que yo también sabía defenderme. Actualización final. Las semanas siguientes a la reunión familiar fueron un torbellino. Aunque algunos familiares intentaron calmar las cosas, Sara y su madre no dejaron de lanzar indirectas en redes sociales ni de buscar maneras de hacerme quedar como la villana. Pero lo que ellas no sabían era que su pequeño mundo perfecto estaba a punto de colapsar. Todo comenzó con un mensaje inesperado. El prometido de Sara, Andrés, me contactó. Al principio pensé que sería para reclamarme, pero su tono era completamente diferente. ¿Podemos hablar? Creo que necesito saber la verdad sobre todo lo que está pasando. Acepté la llamada, aunque estaba preparada para cualquier cosa. Lo que no esperaba era lo que Andrés me contó. Resulta que, después de toda la pelea familiar, él comenzó a notar inconsistencias en lo que Sara le decía. Sus historias no cuadraban, y cuando empezó a hacer preguntas, Sara se ponía a la defensiva o cambiaba de tema. Decidió investigar por su cuenta y se topó con la misma información que yo había encontrado, las capturas del grupo de WhatsApp, los mensajes sobre la segunda boda y, lo peor de todo, una conversación privada donde Sara admitía que ni siquiera estaba segura de querer casarse con él, pero que una boda de lujo siempre vale la pena. Andrés estaba devastado. Me dijo que, aunque sabía que Sara podía ser un poco egoísta, nunca imaginó que fuera capaz de llegar tan lejos. Incluso confesó que ya había tenido problemas con ella por su forma de gastar dinero, pero había tratado de ignorarlo porque pensaba que todo se resolvería después de casarse. Le confirmé todo lo que sabía, incluyendo cómo Sara había usado mi información sin permiso y planeado manipularme para pagar su boda. Andrés quedó en silencio por un momento, y luego dijo: Gracias por decirme la verdad. Creo que esto es lo que necesitaba para tomar una decisión. No supe más de él hasta una semana después, cuando la noticia explotó en el grupo familiar. Andrés había cancelado la boda. No solo eso, también había terminado con Sara y le pidió que se mudara del departamento que compartían. Mi prima, la que siempre estaba al tanto de todo, me contó los detalles. Según ella, Andrés enfrentó a Sara y le dijo que estaba cansado de sus manipulaciones, sus mentiras y su obsesión por aparentar algo que no era. Sara, por supuesto, trató de culparme, diciendo que yo había envenenado a Andrés contra ella. Pero él no se dejó manipular. No necesitas a nadie para arruinar tu vida, Sara. Lo haces perfectamente bien sola. Esa frase, según mi prima, dejó a Sara completamente en shock. Intentó llorar, suplicar, incluso amenazarlo con hacerle quedar mal públicamente,
pero Andrés no cedió. Después de que él terminó la relación, Sara volvió a la casa de su madre, y las dos se dedicaron a intentar salvar lo que quedaba de su reputación. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Muchos familiares comenzaron a cuestionarse si habían sido demasiado rápidos para tomar el lado de Sara, especialmente después de que Andrés compartió su versión de los hechos con algunos de ellos. Al final, la verdad salió a la luz. Aunque todavía hay personas en mi familia que prefieren evitar el tema, la mayoría dejó de culparme y comenzó a ver a Sara como lo que realmente era. Alguien que estaba dispuesta a traicionar a cualquiera para obtener lo que quería. En cuanto a mí, me siento en paz. No solo logré defenderme, sino que también aprendí una valiosa lección sobre poner límites, incluso con la familia. Sara me enseñó algo, aunque no de la manera que ella esperaba, hay personas que nunca cambiarán, y no hay nada malo en alejarse de ellas para proteger tu tranquilidad. Por ahora, estoy disfrutando de la calma después de la tormenta. Y si algo está claro, es que nunca volveré a ser el blanco fácil de nadie.